Ahora, ¿no? Bien, vuelvo a iniciar. Bienvenidos al curso de litigación contenciosa administrativa. Mi agradecimiento en particular a los ponentes que me acompañan en la mesa, a gran parte del profesorado que está aquí presente y a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Voy a hacer una brevísima presentación del curso para dar paso luego a los ponentes, que cada uno de ellos expondrá una visión del contencioso administrativo. Y en cuanto a la presentación del curso, se dispone en la web del material del curso, del programa, pero yo quería hacer una brevísima intervención para destacar lo que se pretende en este curso. Bien, uno de los objetivos que nos planteamos el director de la escuela y yo mismo cuando decidimos abordar este reto es que había una necesidad de especialización de la abogacía en el contencioso administrativo. Nos encontramos muchas veces que la calidad de la representación técnica de las partes en el contencioso no tiene el nivel adecuado y eso perjudica a la justicia. Malos abogados hacen también malas sentencias, incluso malos jueces, aunque el juez sea bueno, porque el planteamiento técnico adecuado de las pretensiones facilita siempre a la magistratura la feliz resolución de los pleitos. Entonces hemos diseñado un curso práctico. Y cuando decimos práctico queremos decir que está basado en los conflictos diarios, en los casos prácticos diarios, y que todo el profesorado del curso, pese a su heterogeneidad, porque hemos buscado que hubiera personas de la magistratura, personas de la abogacía, personas que también defienden a la administración del Estado, es decir, de la abogacía del Estado, y también personas que cumplen una doble condición, universitaria y práctica. Todas ellas están inmersas todos los días en la resolución de problemas concretos. Y por tanto, lo que queremos con esto es que aquellas personas que se acaban de graduar o que siendo ya abogados en ejercicio quieren explorar o perfeccionarse en el contencioso administrativo, pues puedan hacerlo con un curso cuyo profesorado, creo que puedo decirlo aquí, es de una calidad contrastada. Y por otra parte, el curso no solamente se va a hacer con el método de caso práctico, sino que además vamos a tener talleres concretos. Un taller concreto que creo que es de mucho interés, el de la casación, es decir, porque la casación tiene unas exigencias técnicas que muchas veces, lo veréis en el Supremo, que muchas veces pues, los recursos no llegan con el mínimo técnico necesario. Y por otra parte, en tres temas testigos que nos parecen esenciales, que es el contencioso de la función pública, porque tiene evidentemente una parte no menor de los asuntos que se dirimen en el contencioso tienen que ver con la función pública y tiene unas peculiaridades también especiales. Por otra parte, el contencioso de las sanciones administrativas, que decir, de una materia que yo creo que nos afecta a todos los ciudadanos, ¿no? De una u otra forma, como decía Alejandro Nieto, es más fácil infringir paseando por la calle, cometer una o dos infracciones administrativas fácilmente. Y por último, el contencioso de la responsabilidad administrativa. Podíamos haber elegido alguno más, pero teníamos un cupo de horas limitado. Contencioso de la responsabilidad, sobre cuya importancia no hace falta tampoco que me extienda y me remito sencillamente a la sentencia, por ejemplo, que acaba de dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga al Estado español a replantearse todo el sistema de responsabilidad del Estado legislador. En fin, eso daría para otro seminario. Bien, hecha esta pequeña presentación del curso dirigida a las personas que puedan tener interés en ser alumnos, pues hemos organizado este acto para precisamente incitar a la gente a que pueda matricularse. Y yo, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Pilar Teso, magistrada del Tribunal Supremo,
que nos va a hablar de algunos aspectos específicos del contencioso administrativo. Muchas gracias, Pilar, por venir en este día tan caluroso y cuando quieras. Yo creo que está, ¿no? ¿Se oye? Bien. En primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer a José María Mañoleón la amable invitación para estar hoy aquí en este acto. Bien, yo me dirigiré principalmente porque pensé que el curso efectivamente era para los alumnos que estarían aquí, de manera que lo mío es una especie de introducción al contencioso administrativo y por qué esas potenciales personas que pueden ser potenciales alumnos de este acto, pues les interese especializarse en una materia como es el contencioso administrativo. Yo creo que la importancia que tiene la jurisdicción contencioso administrativa es esencial y es medular en un Estado de Derecho. De manera que yo creo que esto se resume en una frase tajante, que es: el Estado de Derecho desde luego no puede sostenerse sin una jurisdicción contencioso administrativa. Es imprescindible para el Estado de Derecho que exista la jurisdicción contencioso administrativa. Me estoy refiriendo al caso español tal y como la concebimos nosotros, de la justicia administrativa, es decir, por no hablar de los sistemas que tengan desde luego en otros países como es el del common law. Pero respecto a la jurisdicción contencioso administrativa me voy a referir a ella desde dos puntos de vista o desde dos planos. El primero es efectivamente el del Estado de Derecho y en segundo lugar la cotidianidad que tiene o lo cotidiano en la jurisdicción contencioso administrativa. Yo creo que todos sabemos, los que estamos aquí, los que nos estén oyendo, todos sabemos que lo que caracteriza al Estado de Derecho es la sujeción a la ley, la sujeción a la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Quién se encarga de que efectivamente la administración o las administraciones públicas estén sometidas, todo poder está sometido al imperio de la ley? Todos están los poderes públicos y la administración, ¿quién se encarga? Pues es la jurisdicción contencioso administrativa la que se encarga de que se cumpla efectivamente la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. De manera que todos los actos administrativos que dictan las administraciones públicas, toda la actuación administrativa, del mismo modo que el ejercicio de la potestad reglamentaria, se encuentra sometido a los jueces y tribunales, a los jueces administrativos. De manera que tiene ese carácter vertebrador, es como una gran viga que permite la construcción, que permite que se sostenga la construcción de cualquier Estado de Derecho. Y conviene recordar, yo creo, que en la jurisdicción contencioso administrativa, yo creo que a diario vemos, los jueces administrativos, vemos a diario esa tensión en la que se resume el contencioso administrativo, que es la tensión que tiene lugar entre los ciudadanos cuando van a la jurisdicción y esgrimen pues, la vulneración de sus derechos o sus intereses legítimos, es decir, ese es el título legitimador, pero alegan la vulneración de un derecho, sea fundamental o no sea fundamental, de cualquier derecho. Y por otro lado está la administración, que representa al interés público, al interés general. Esa tensión entre la defensa de los derechos de los ciudadanos por un lado y el interés público que representa la administración es lo que resume el contencioso administrativo. La administración, por encima de ese ente de carácter burocrático que reviste la administración, en realidad no es más que una organización servicial de la comunidad. Y por lo tanto, en esa medida y con ese bagaje es con lo que se presenta ante la jurisdicción contencioso administrativa. De manera que la historia del contencioso administrativo podríamos resumir, si tuviéramos que resumirlo brevemente, como decía García de Enterría, es ir embridando al poder con el derecho. Es decir, es ir arrancando parcelas de inmunidad.
Si en la historia del contencioso administrativo, que obviamente yo no voy a hablar, de la jurisdicción retenida, delegada, etcétera, en los últimos años o las últimas décadas es ir reduciendo las zonas exentas de control jurisdiccional para que ese control sea pleno. Sea pleno en la medida que lo exige la Constitución. El artículo 24 de la Constitución, con el reconocimiento de la tutela judicial efectiva, hizo que efectivamente poco a poco esas zonas que estaban exentas al control judicial se fueran reduciendo hasta, en la mayoría de los casos, desaparecer. Y por otro lado, la Constitución, la posición, eso es el reconocimiento de la tutela judicial efectiva en la medida que se esgrimen cualquier derecho por los ciudadanos, mientras que la posición de la Administración, también en la Constitución del 78, establece en el artículo 103 y en el 106, que todos conocemos, el sometimiento que habla la Constitución en el 103 de la Administración, el sometimiento pleno, dice, sometimiento pleno a la ley y al derecho, mientras que al ordenamiento jurídico, en definitiva. Y también señala el artículo 103 esos intereses generales que representa la Administración y que nunca podemos olvidar. Es decir, que sirve con objetividad a los intereses generales, es lo que dice textualmente el artículo 103. ¿Quién garantiza que verdaderamente esa posición que tiene la Administración defienda sus intereses generales, no defienda intereses burocráticos y además garantice los derechos de los ciudadanos? Bueno, pues es la jurisdicción contencioso administrativa a la que se encomienda en el artículo 106 que controle la actuación de la Administración, la potestad reglamentaria y también que no se desvíe en el ejercicio de la finalidad, en el ejercicio de sus potestades administrativas, como sería el caso de la desviación de poder. Es más, incluso la Administración, en el caso, por ejemplo, del Estado, la Administración General del Estado, cuando se presenta ante, por ejemplo, en un supuesto en el que se trataba de un espacio en el que tenía la titularidad de Manial, que era del Estado y era una zona protegida, pues en esos casos incluso el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 97/2000, pues estableció que no era esa titularidad dominical lo que le daba. No hablaba, en este supuesto no era la legitimación, hablaba de legitimidad. Lo que legitimaba, decía el Tribunal Constitucional, la posición de la Administración General del Estado no era esa titularidad de Manial, sino textualmente dijo la existencia de un interés general nacional para su protección. Es decir, son los intereses generales lo que legitima la posición de la Administración. Esto un poco es el marco general de la jurisdicción contencioso administrativa hecha en trazos muy gruesos. ¿Cómo se traduce esto ordinariamente? Pues hombre, la jurisdicción contencioso administrativa, a mí siempre me gusta decirlo, toda la vida de las personas, no digamos ya de las empresas, pasa por la jurisdicción contencioso administrativa, algo que no sucede con el resto de las jurisdicciones, ni siquiera con la civil. Toda la vida pasa por la jurisdicción contencioso administrativa. ¿En qué sentido? Cuando nacemos, si vamos a un hospital público, si vamos a un hospital privado, si tienen externalizados los servicios, si no los tienen, si es una fundación, el régimen jurídico que tiene, etcétera, pleitos que se han planteado efectivamente a propósito de toda esta materia. Si decidimos llevar al colegio a nuestros hijos, si efectivamente van a unos colegios concertados o van privados o públicos, si la ratio de alumnos, si me han denegado el concierto, si la ratio profesor-alumnos no se observa, no se ha cumplido, etcétera. Si queremos una beca, también, qué tipo de beca. En la universidad, exactamente igual, pleitos sobre si los universitarios, por ejemplo, médicos, tienen derecho o no a hacer sus prácticas en hospitales públicos o como se estudia medicina en una universidad privada, solo podrían hacer prácticas en las universidades privadas. Todo lo necesario para vivir, desde la calidad del aire que respiramos, desde la energía, las energías renovables, la calidad de nuestros ríos, de nuestros montes, del litoral, en fin, el medio ambiente, para qué decir, que atraviesa
en diagonal un montón de ámbitos sectoriales distintos, nuestro patrimonio cultural, y cómo no citar a dos de los que generan más recursos, aparte de, en fin, de que si alguien decide hacerse funcionario, pues ahí la función pública es un semillero inagotable de recursos contencioso administrativo, pero hay otros dos focos que son cuantitativamente los más, bueno, la responsabilidad patrimonial, ahora más de moda por el COVID, y también están dos, como digo, muy importantes, que son el tributario, porque la hacienda pública somos todos y nos acompaña, no desde que nacemos, pero desde luego desde una edad ya temprana hasta que morimos, el ámbito tributario y el ámbito sancionador, desde una multa de tráfico hasta multas como la que hemos leído recientemente en los periódicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de más de 200 millones a unas constructoras por las prácticas restrictivas de la competencia. De manera que incluso la muerte, para algunos ya más veteranos que recuerden el viejo reglamento de policía mortuoria y que ahora al parecer está en manos de las comunidades autónomas, el reglamento de policía sanitaria mortuoria se llama. Díganme si no es toda la vida lo que pasa por delante de la jurisdicción contencioso administrativa, pero es más, lo que acabo de decir, yo no sé si será el 50% o así, sino que hay muchísimas más materias que pasan por el contencioso administrativo. Yo quería hacer una reflexión también a propósito de esta versatilidad y de esta pluralidad de asuntos que se ven en la jurisdicción contencioso administrativa, que es necesario, desde luego, especializarse en todas las áreas de conocimiento, de las ciencias, la ingeniería, la medicina, pero en cualquier área de conocimiento, y en el nuestro también, en cualquier sociedad moderna es necesaria la especialización. ¿Y por qué? Pues porque si echamos la vista atrás de lo que sucedía hace décadas, ha habido disciplinas, ha habido materias en las que se han desarrollado mucho y eso ha hecho que adquieran una gran complejidad. Ese desarrollo comporta que sean muy complejas, de manera que para manejarlas se necesitan unas herramientas que nos proporciona una cierta especialización en la materia. En el contencioso administrativo, desde luego, tiene unas coordenadas distintas de las que puedan tener en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito social también. Tiene unas coordenadas diferentes, como es que tiene que haber esa actuación previa de la administración, si hay o no un recurso, antes de interponer el recurso contencioso administrativo, si pido o no medidas cautelares, es decir, tiene que haber una serie de características específicas que hace que justifican esa especialización. Además, en el contencioso, tradicionalmente, la especialización, al menos de los magistrados, ha funcionado bien desde el año 56 en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para afianzar y para consolidar en esos momentos la implantación de la jurisdicción contencioso administrativa. Se puso en marcha esas oposiciones para especialistas de lo contencioso en los que efectivamente se daba una formación más o menos memorística, pero que conllevaba una cierta, al menos, vocación de manejar qué era aquello del contencioso administrativo, que para la mayoría de los que aprobaban judicatura, pues los temas eran absolutamente escasos y eran muy pocos. Para manejar, como digo, todo esto, todas las materias del contencioso administrativo, y con esto ya termino, para manejar estas materias, desde luego la especialidad en el contencioso es básica, pero desde luego es aconsejable también especializarse quizá en alguna de las materias de lo contencioso administrativo, aunque sí es cierto que supongo que el curso de litigación en contencioso administrativo se imaginará más o menos, supongo que será un poco lo que es las leyes de procedimiento y de régimen jurídico, y será la ley de la jurisdicción en el ámbito procesal, las características que tiene. Porque digo que hay abogados en contencioso administrativo, unos están especializados en una materia, en otras, en fin, o en varias, pero abarcar todo es completamente... Yo una vez escuché, pero estaba yo en la facultad,
terminando, a un catedrático decir que si uno tenía como finalidad exclusivamente saber, estar al día en todo lo que sale de contencioso administrativo leyendo el boletín oficial del Estado, que era absolutamente imposible. Bueno, si esto pasaba a principios de los 80, pues no digamos ahora. O sea, nadie puede coger el boletín y decir todos los días voy a ver qué ha pasado, qué novedades hay en contencioso administrativo, porque esto es para volverse locos. Y quería hacer una reflexión para que nos escucharan sobre este curso que es de práctica del derecho. Nosotros, los jueces, y a los abogados se nos reconoce como prácticos del derecho, a diferencia de los que se dedican únicamente al ámbito académico, pero yo he de decir que, al menos mi experiencia, creo que todos sabemos que desde luego el ideal es conjugar la teoría y la práctica. Lo ideal es tener una buena formación teórica, porque si no, la práctica no encaja. Y lo digo porque cuando alguien ha hecho un esfuerzo memorístico importante, tanto sea en la universidad como sea en cursos de práctica jurídica, aunque supongo que ya esto no es muy memorístico, como preparando una oposición, uno ve luego que cuando empieza a aplicarlo, ve como si fueran, lo digo porque a mí me pasó y le pasa a gente joven a veces con la que he hablado, ve que aquello que estudió, aquello que recuerda y que no le veía mucho sentido, ve cómo las piezas encajan. Y yo creo que si no hay una formación teórica, esas piezas no encajan nunca, no se sabe el puzzle que se construye o faltan las piezas. Entonces, yo creo que la formación teórica, a mí, aunque sea un curso de práctica jurídica, pero a mí me sigue pareciendo muy importante tener una buena formación teórica y al propio tiempo tener una práctica, pues desde luego va todo rodado. Y así tendremos, yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos escuchan, como decía Platón, que la peor justicia es una justicia simulada, pues yo creo que todos los que somos operadores jurídicos en cualquier posición que tengamos en el contencioso administrativo debemos al menos colaborar y tener un sentido de la importancia de la jurisdicción contencioso administrativa para tener una justicia que no sea simulada, que sea una justicia de verdad y que sea real y efectiva. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Tiene la palabra don César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Bien, buenas tardes. En primer lugar, como es lógico, mi agradecimiento a la Universidad Complutense y mi agradecimiento y mi felicitación, porque con independencia de cuál haya sido la voluntad decisiva para poner en marcha este curso, evidentemente la Escuela de Litigación que hoy inauguramos se enmarca dentro de la actividad académica de la propia Universidad Complutense. Lógicamente, mi agradecimiento y mi saludo más cordial al profesor Baño León, con el que afortunadamente he tenido la ocasión de compartir muchas mesas y muchos ámbitos de debate, no siempre con ideas similares, lo cual seguramente a él le ha enriquecido, espero, porque puedo asegurar que a mí evidentemente sí, y luego siempre es una satisfacción pues encontrarme con una magnífica magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo como es Pilar Teso. Bien, yo evidentemente tengo que cumplir aquí, creo, el papel que me corresponde, y el papel que me corresponde es el de presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y por tanto mi intervención va a versar esencialmente sobre algunas reflexiones en torno a la situación actual, al diagnóstico sobre los problemas que en este momento afronta el Tribunal Supremo en el orden contencioso administrativo, y si me lo permiten también realizaré algunas consideraciones que a mi juicio debemos empezar a plantearnos, porque evidentemente la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción como la sociedad absolutamente dinámica, que necesita evidentemente que desde el punto de vista legislativo
pues se dé respuesta a los problemas que, desde el punto de vista práctico, que es de lo que se trata de enseñar a los alumnos de este curso, desde el punto de vista práctico, insisto, pues seamos capaces de diagnosticar y, lo que es más importante, de ser capaces de dar solución a los problemas. Sobra decir, porque yo creo que es de todos conocido, pero creo que tampoco sobra una reflexión de esta naturaleza, que dentro de la planta de los tribunales españoles, el artículo 123 de la Constitución y el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sitúan al Tribunal Supremo como el órgano jurisdiccional superior en el ámbito de la jurisdicción, salvo, evidentemente, el ámbito de la materia de las garantías constitucionales. Y dentro de ese Tribunal Supremo, en el que, insisto, marcado por el principio de unidad jurisdiccional que establece también el artículo 117 de la Constitución, se encuentra ubicada como una más de las salas, regulada y citada en el artículo 55 de la Ley Orgánica, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Una sala en la que se produce un fenómeno ciertamente peculiar, y es que es una sala que normalmente las salas de los tribunales supremos son salas que se caracterizan por ser salas de casación, o que es lo mismo, con independencia de algún otro recurso extraordinario, como puede ser el recurso de revisión. Tradicionalmente, y además también en el derecho comparado, normalmente la función de un tribunal supremo es una función esencialmente casacional para la fijación de doctrina, para la fijación de jurisprudencia. Pero si acudimos al artículo 58 de la Ley Orgánica, observaremos cómo en España, junto con esa función que numérica y cuantitativamente es la más importante, aparece una segunda función que sirve, si me lo permiten, para deteriorar o al menos modular lo que es la propia esencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que, como todos ustedes saben, en determinadas cuestiones y en función de criterios competenciales de naturaleza puramente protocolaria, pues se convierte en una sala de instancia, de forma tal que no solo se fija sentencia de doctrina mediante las sentencias de casación, sino que también va a tener que enjuiciar determinados actos o actividades administrativas, esencialmente las que proceden, como todos ustedes saben, del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales del Estado. Este doble conocimiento plantea la necesidad de que el Tribunal Supremo aborde el procedimiento contencioso administrativo desde dos perspectivas distintas. Por una parte, mediante el manejo del procedimiento ordinario de la ley de la jurisdicción y en muchas ocasiones también del procedimiento de protección de los derechos fundamentales, y en otros con el recurso de casación, un recurso que ya no podemos llamar nuevo recurso de casación, aunque la inercia nos hace seguirle llamando nuevo recurso de casación, pasarán 30 años y seguirá siendo el nuevo recurso de casación, pero es un recurso de casación que se introdujo, recordarán ustedes, en la Ley Orgánica 7/2015. Pues bien, insisto, habría que efectuar, y lo voy a decir ya, una primera reflexión, si es conveniente que el Tribunal Supremo siga manteniendo esta doble función de órgano de instancia y de órgano de naturaleza casacional. Lo que nos llevaría también a efectuar una reflexión acerca de si los criterios de determinación de la competencia en la jurisdicción contenciosa administrativa siguen siendo unos criterios basados en la racionalidad procesal y no meramente en la oportunidad o la conveniencia de naturaleza puramente política o institucional. Creo sinceramente que no pasaría absolutamente nada, ni se moverían los cimientos del Estado de Derecho español porque una decisión del Consejo de Ministros pudiera ser examinada en primera instancia por un órgano como la Audiencia Nacional. No puedo entender por qué las decisiones que se adoptan en el ámbito de la función pública en el Congreso de los Diputados deben acudir en primera instancia como órgano al Tribunal Supremo, mientras que ese mismo
trabajador, en caso de estar sometido al régimen laboral, terminaría en un juzgado de lo social de Madrid sin merma ninguna de sus garantías, porque en todo caso la satisfacción de la tutela judicial efectiva plena podría producirse perfectamente mediante una articulación suficiente de nuestro sistema de recursos. Consecuentemente, insisto, creo que establecer como criterios de determinación de la competencia la cuantía, la materia y la procedencia del acto no es un criterio racional en la determinación competencial, y esto genera, no solo en el Tribunal Supremo, sino también en los órganos territoriales, alguna que otra distorsión. El Tribunal Supremo les decía que esencialmente está asumiendo la labor casacional, que esa es su propia y genuina función. Les decía también a ustedes que tenemos un recurso de casación que, saben ustedes, se introdujo en el año 2015 con ciertas peculiaridades que lógicamente han dado lugar a determinadas críticas y a determinados comentarios, y que no ha sido objeto de ningún tipo de retoque o modificación, a salvo de la introducción de ese, perdonen que lo diga así, pseudo recurso de casación que se introdujo como consecuencia de la situación de la pandemia para que el Tribunal Supremo tratara de unificar los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de ratificación de medidas sanitarias mediante el Real Decreto 8/2021 de 4 de mayo, un recurso al que yo preveía poco recorrido y que evidentemente después de la sentencia reciente del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de las reformas introducidas en la Ley 3/2020, prácticamente sin necesidad de una declaración expresa de inconstitucionalidad, ha dejado de tener su virtualidad porque no existe ningún caso práctico en el que pueda producirse. El recurso de casación estaba llamado, y esta es una segunda reflexión, estaba llamado a intentar conseguir algo que el Tribunal Supremo, mediante el tradicional recurso de casación, no podía conseguir por su propia configuración. Y es que efectivamente la jurisdicción contenciosa administrativa contara con una potente doctrina jurisprudencial. Y al mismo tiempo se trataba, o pensábamos los ingenuos, que también iba a producirse una disminución en el número de los recursos de casación, por cuanto es verdad que aunque se abría a determinadas decisiones de los juzgados de instancia, es una apertura más ficticia que real desde el momento en que se exige, como todos ustedes saben, que la sentencia sea susceptible de extensión de efectos, algo que, por cierto, está produciendo un efecto contrario al pretendido por el legislador, y es simple y llanamente que dentro del 110, como ustedes saben, está la materia de personal que en este momento está inundando la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una materia que nunca había llegado y que por tanto ahora llega en primer lugar porque llega desde los juzgados por el 110 y llega esencialmente porque como nunca había llegado al Tribunal Supremo, evidentemente estamos ante un supuesto de interés casacional objetivo por la inexistencia de jurisprudencia. Bien, ¿cuántos asuntos nos ingresan al año? Para que ustedes hagan una idea. Pues les voy a dar los datos del año pasado y les digo que nosotros afortunadamente estamos últimamente como la inflación en nuestro país, seguimos creciendo. Tenemos, el año pasado ingresaron 9.080 recursos de casación, de los que resolvimos 9.593, por tanto las cifras de resolución no son malas, aunque a mí no me gustan los datos estadísticos porque casi siempre ocultan alguna falsedad. Pero el dato más significativo es que de esos 9.000 recursos fueron admitidos, y este es el dato creo más importante, 1.549 recursos de casación. Por tanto, estamos hablando aproximadamente, para que ustedes lo sepan, alrededor de un 18% de los asuntos. Esencialmente por un problema que ya se decía aquí, que es el problema de la casación, que hace que efectivamente haya que establecer, y sigue siendo necesario, talleres prácticos sobre la casación. La casación era
Era un recurso muy técnico y ahora se ha convertido en un recurso más técnico todavía, en el que evidentemente gran parte de las inadmisiones se producen esencialmente, tengo que decirlo, por defectos formales en el escrito de preparación. No tanto por no determinar correctamente la existencia del interés casacional objetivo que lleve al tribunal a entender que es necesaria la generación de jurisprudencia, sino esencialmente porque fallan requisitos, no solo el requisito nuclear del interés casacional, sino en muchas ocasiones, desgraciadamente también, el propio juicio de relevancia. Frente a esta situación, en este año se calcula que acabaremos con 1.000 recursos más, aproximadamente unos 10.000 recursos, tal como van las cosas, salvo que haya un parón que no se espera. Esto tiene que resolverse con una sala que saben ustedes que tiene una estructura muy peculiar, porque es la sala más numerosa del Tribunal Supremo. Deberíamos ser 33, 32 más el presidente. Digo deberíamos ser porque en este momento estamos exactamente en un número de 25 magistrados. Y quiero decir que somos 25 magistrados, lo que significa ni más ni menos que, de acuerdo con la ley, las secciones tienen una composición mínima de 5 magistrados y, por tanto, no hace falta ser un gran matemático para llegar a la conclusión de que 5 por 5 son 25, lo que quiere decir que en cuanto falte un nuevo magistrado no será posible la formación de las secciones. Y ya adelanto a ustedes que, como las noticias no pueden venir solas, vienen siempre acompañadas de otra peor, en el mes de diciembre se producirá la jubilación de un nuevo magistrado y en el mes de marzo nos encontraremos con 23 magistrados en la sala si los partidos políticos no lo remedian, y no tiene mucha pinta de que estén por esa función. Estamos ante un déficit de magistrados que además ha coincidido con el peor de los momentos. Ya saben ustedes que cuando los escenarios se ponen en mala situación, pues ya que estamos, también es verdad que los disgustos es preferible que lleguen todos juntos, porque si te los van dando poco a poco, pues la cuestión es peor, ¿no? Y se ha producido con un incremento muy notable de la litigación en masa, que esta es otra reflexión que yo quiero efectuar aquí y de la que mi compañera Pilar es además una de las que tienen que sufrirlo diariamente, porque se encuentra en la sección cuarta, que es la sección que lleva precisamente el tema de la función pública. Decía el profesor Baño León que dentro de este curso de litigación se iba a dedicarse, no lo he oído mal, a 3 grandes materias, esencialmente en la materia de la función pública, las sanciones administrativas y la responsabilidad de las administraciones. Bueno, pues efectivamente, una vez más, el profesor Baño León acierta en el diagnóstico sobre los problemas de la jurisdicción contenciosa, porque efectivamente estas tres cuestiones están planteando problemas específicos dentro de la jurisdicción. En cuanto a la función pública, tengo que decir que el tema del empleo público en nuestro país, esencialmente el tema del empleo público temporal, el entrecruzamiento entre la doctrina de la jurisdicción laboral y de la jurisdicción contenciosa administrativa está produciendo efectos que yo me atrevo a decir de llamada hacia la jurisdicción contenciosa administrativa, que se está encontrando con grandes bolsas de este tipo de asuntos. Decirles que, por darles un dato, en los últimos 15 días están previsto que hayan entrado más de 200 recursos de queja por inadmisión de recursos de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vamos a colocarnos, miren ustedes, el Tribunal Supremo se va a colocar este año probablemente por encima de los 1.000 recursos de queja, que hay que resolver. Evidentemente hay que resolver. Y a ser posible con algo de motivación de ustedes. Bien. En segundo lugar, decir que frente a este incremento de litigación hay que empezar a reflexionar qué hacemos con el recurso de casación. El recurso de casación, yo creo que en este país tenemos la mala costumbre de no pararnos nunca a mirar lo que ha sido el desarrollo de las nuevas normas jurídicas. Las nuevas normas jurídicas nunca se sabe cómo van a funcionar hasta que no se ponen en la práctica a la que se refería Pilar. Y de vez en cuando hay que mirar a esa práctica para extraer de ella las conclusiones posibles. Yo les voy a decir a ustedes una cosa y lo digo muchas veces. No es posible que el Tribunal Supremo
esté decidiendo si un policía que ha pasado a la segunda actividad tiene derecho o no a mantener su arma reglamentaria, mientras esté diciendo que no tiene interés casacional objetivo decidir si los estudios económicos financieros de un gran plan general tienen o no trascendencia desde el punto de vista del interés casacional objetivo. Miren ustedes, hay algo que no suena bien, hay algo que está absolutamente distorsionado. Yo no digo que el policía no tenga derecho a su arma o si lo tenga. Lo que no sé es si la decisión sobre esa cuestión debe adoptarla una sala del Tribunal Supremo. Sinceramente, no sé si eso. Yo recuerdo cuando entré en la jurisdicción contenciosa administrativa que veíamos las exenciones al servicio militar. Dirán ustedes, joder, ¿qué antigüedad la de este hombre? Pues sí, veíamos, y claro, era tremendo el establecer en sentencia si un determinado ciudadano tenía o no los pies planos, para lo cual había una sala de lo contencioso administrativo de 3 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia para ver si el ángulo de Costa Bartani, por si no lo sabían ustedes, que es como se llama, el ángulo del Costa Bartani daba lugar o no a la exención del servicio militar. Evidentemente, muchas energías para pocos resultados. Por tanto, principio de eficacia. Hay que volver a mirar atrás. Y el problema de la litigación queremos tratar de resolverlo y el Ministerio parece que está en esa idea. Pues ya saben ustedes que si han ido ustedes a la ley de eficiencia procesal, la ley de eficiencia procesal parece que la única eficiencia es la de la jurisdicción civil, porque el resto de la jurisdicción contenciosa administrativa prácticamente pasa desapercibida. Nosotros hemos solicitado 2 modificaciones, una del artículo 64 y otra del 94 en relación con esta litigación masiva. El 64 obligaría a los juzgados y tribunales que cuando hubiera una cuestión admitida por el Tribunal Supremo se suspendiera la tramitación de los procedimientos, lógicamente con el compromiso del Tribunal Supremo que ya está plasmado en sus normas de reparto de establecer un criterio de preferencia en su tramitación y en segundo lugar la posibilidad de introducir, no me gusta la palabra, pero para que ustedes y todos me entiendan, una especie de recurso testigo en estos problemas de litigación en masa. En materia sancionadora, también se ha referido, tenemos todavía un tema pendiente, aunque el Tribunal Constitucional parece que lo ha dejado en nada. No sé yo si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos opinará exactamente igual. Nosotros tratamos también de darle solución. Saben ustedes que es el problema de la doble instancia en materia sancionadora, después de la sentencia Saquet-Iglesias contra España, pero a mí me gustaría ir más allá. La reflexión no hay que hacerla en el ámbito sancionador. La reflexión de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa hay que hacerla con carácter general. Sigue sin tener ningún tipo de sentido. Vuelvo a repetir, esos criterios de competencia puramente protocolaria que determinan que no tengamos una estructura básica y que permita esa existencia de una doble instancia que sería, a mi juicio, absolutamente importante para el funcionamiento de nuestra justicia. Y por último, decir que el tercer ámbito al que se ha hecho referencia, y ya con esto termino, les prometo que no hablo más, es el tema de la responsabilidad patrimonial. Y el tema de la responsabilidad patrimonial es importante. Es importante porque nos vamos a enfrentar con un problema que era el que el legislador trataba de resolver después de actuando en relación con un caso concreto, que es la peor forma de legislar, que es el problema del céntimo sanitario. Recordarán ustedes la modificación de la ley 40/2015 y el régimen de la responsabilidad del Estado legislador por inconstitucionalidad de las normas y por las normas contrarias al derecho europeo se introduce precisamente como consecuencia de las 8.000 asuntos del céntimo sanitario que llegaron al Tribunal Supremo. Esto va a provocar, lógicamente, que se vaya a abrir la puerta al abrir y retirar los elementos restrictivos que se habían introducido por el legislador. Y decirles a ustedes que, bueno, pues en los próximos años el Tribunal Supremo dedicará gran parte de sus esfuerzos a la responsabilidad patrimonial porque tenemos 2 grandes temas que están ahí en la puerta, que son la responsabilidad patrimonial derivada del COVID. Aquí Pilar Cáncer, que sabe perfectamente cómo está la situación. Se habla de aproximadamente de unos 5.000 recursos exclusivamente derivados del primer estado de alarma. Por tanto, si sigue así la cuestión, no quiero decirles nada. Mientras que, como también las cosas nunca vienen solas, la segunda alegría es que después de la sentencia del Tribunal Constitucional, los nuevos recursos de responsabilidad patrimonial vienen derivados de la inconstitucionalidad del impuesto sobre plusvalías. Consecuencias y conclusión.
Estamos ante un Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo que va a tener una litigación récord en su historia en un momento en el que también va a tener un récord de deficiencias personales y de medios para hacerlos frente. ¿Con todo eso les mando a ustedes un mensaje negativo? No. Y no les mando un mensaje negativo porque mientras haya jueces en este país seguirá habiendo sentido de la responsabilidad y, por tanto, de la forma que sea necesaria, seguiremos haciendo frente a la labor constitucional en defensa de los derechos de los ciudadanos y para controlar la actividad de las administraciones, como hoy bien ha puesto de relieve mi compañera Pilar Teso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César y Pilar, por vuestras intervenciones. Yo voy a tratar simplemente de completar estas reflexiones desde un punto de vista más general sobre el estado actual del contencioso, brevemente, naturalmente en 10 minutos, y sobre cuáles son las necesidades del contencioso administrativo, a mi juicio. En primer lugar, yo creo, y me dirijo ahora a los alumnos, posibles potenciales alumnos del curso, yo creo que el contencioso administrativo tiene algo peculiar respecto de las demás ramas de la jurisdicción. Y es que forma parte de un ecosistema de justicia administrativa. La jurisdicción contenciosa administrativa no es la justicia administrativa, es una parte de la justicia administrativa. ¿Por qué digo esto? Porque la justicia administrativa empieza en el procedimiento administrativo y en el recurso administrativo. Porque si no, lo que resulta es que hay una parte importante de la sociedad, una parte importante de las demandas ciudadanas que nunca van a tener acceso a la administración. Pensemos, por ejemplo, en las multas pequeñas, en lo que yo he denominado alguna vez marketing sancionador, consistente en que se ponen unas multas de nivel muy alto y luego se reducen a un 50%. Bueno, evidentemente, si no hay un sistema de recursos administrativos eficaz, pues no sale a cuenta. No sale a cuenta de la jurisdicción. Y no digamos nada de la administración en masa, inmigración, asistencia sanitaria, asistencia social, que por sus características requieren una inmediatez que no es asequible a la jurisdicción contenciosa administrativa. Luego, para hacer una buena ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, y en alguna de las comisiones de reforma en la que yo he participado, la que dirigió el profesor Velasco Caballero, y donde se propugnaba la implantación de un recurso de casación, se hacía en el contexto de una reforma general de la justicia administrativa, es decir, del procedimiento administrativo y de los recursos. ¿Qué hizo el legislador? En un momento determinado cogió una parte de esa reforma, la introdujo y el resto queda ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, que no es como en la justicia civil o en la justicia laboral, donde hay un ámbito privado y para resolver algo se acude al juez, sino que en el contencioso administrativo es la cadena final, pero para muchos casos no es una salida útil, porque mucha gente no tiene acceso. Tenemos que construir un derecho administrativo también, no solamente de las grandes empresas, no solamente de los asuntos de interés económico, sino también un derecho administrativo de los derechos asistenciales de las personas, porque, por ejemplo, la administración asistencial prácticamente no va al contencioso administrativo. Por tanto, que la legislación de procedimiento administrativo español, con todos los respetos para sus autores, leyes 39 y 40 de 2015, siga instalada como si en España no hubiera pasado nada desde los años 50, me parece algo inaudito y que dice muy poco de la sensibilidad pública hacia algo que es básico. Oiga, no solo los que tienen acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa tienen derechos, también lo tienen quienes no tienen acceso. Bueno, en segundo lugar, técnicamente, ¿no?, sobre la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, yo me planteo, si hoy en día estos maestros a los que tanto hemos alabado, tanto razón, ¿no?, la generación de la RAR, se enfrentaran con 30 o 40 años, no con 100 o 95,
y vieran esa ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿la alabarían? ¿O por el contrario dirían que hay que reformarla en sus raíces? Y muchas de las cosas que voy a decir ya, por ejemplo, se han comentado anteriormente. Yo creo que un Jesús González Pérez, un Fernando Garrido Falla, un Eduardo García Enterría y otros, un José Luis Villar Palasí, porque muchas veces se nos olvidan, ¿no? Estos grandes maestros evidentemente hubieran dicho que esta ley de la jurisdicción contenciosa administrativa es una ley anacrónica, a mi juicio, ¿no? Creo que sería el juicio de ellos. O sea, que no estoy haciendo una impugnación de esas leyes. Es una ley magnífica, pero una ley del 56, adaptada a la ley 2998, pero que requiere, a mi juicio, una reforma no radical, pero sí conceptual importante. Primera cuestión, conecta con lo que acaba de decir César Tolosa, con el que coincido al 100%. Es que yo lo diría con el leitmotiv. La jurisdicción contenciosa, su finalidad es acercar la justicia al justiciable, no ser cómoda para la administración pública. No decimos que es un proceso entre partes, pues tenemos que ser coherentes con esa actuación. La reforma de la planta jurisdiccional y de la competencia de los órganos, lo ha dicho ya César Tolosa, se podrían añadir más razones. Yo mismo he explicado en un artículo en El Cronista que algunas determinaciones competenciales son incompatibles con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, porque en España la administración puede decidir en un caso concreto qué tribunal le juzga. Si nadie lo ha planteado al Tribunal de Sabugosa, que lo plantee, pero es derechamente contrario a esa jurisprudencia. Yo creo que eso es una exigencia fundamental, vinculada a la doble instancia como regla general. ¿Qué es lo que permitirá al Tribunal Supremo ser un tribunal fundamentalmente de casación? El único recurso que se me ocurre que podría tener el Tribunal Supremo es el recurso directo contra reglamentos del Estado, porque en realidad los recursos abstractos son abstractos y tienen poco de proceso. Y bueno, en cuanto que precisamente fijan una línea abstracta, pues es muy lógico que sea el Tribunal Supremo el que diga que tal o cual norma es nula o que haga una interpretación conforme de la norma que también haga. Pero fuera de eso es absolutamente absurdo que se ocupe de, porque las Cortes Generales o el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Ministros, ¿y en qué cambia un contrato administrativo por el hecho de que se formalice por el Consejo de Ministros y no por el ministro del ramo? No cambia. Toda esta cuestión del rango orgánico era lógica en el año 56. La razón es porque no había tampoco un sistema democrático y entonces era muy lógico que la administración pues, se hiciera un traje a su medida. Pero hoy hay que superarlo. Segunda cuestión, superar el reduccionismo del contencioso a la acción impugnatoria. Porque es que la ley 2998 en la exposición de motivos dijo que cambiaba, pero en la letra de la ley no lo ha cambiado. Y yo recogiendo una idea que me gustó mucho, lo que pasa, no lo puedo citar aquí directamente porque no sé si, sé que lo formuló en una conferencia, de Ignacio Díez Picazo, cuando él provocadoramente dijo, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera ley de la jurisdicción contenciosa y solo existiera la ley de enjuiciamiento civil? Me pareció una idea magnífica. Pues se me ha ocurrido leer el artículo 5.1 de la ley de enjuiciamiento civil. Dice, ¿qué pretensiones se admiten? Y si a ese artículo le añadimos la acción impugnatoria, que es la misma de la acción de impugnatoria de acuerdos de las sociedades mercantiles, por ejemplo, ¿no? Vemos que podríamos comprender todo el derecho administrativo. Leo el artículo, ¿no? Son las pretensiones, la condena a determinada prestación, la declaración de existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y la acción impugnatoria. ¿Por qué? Porque es muy distinto la acción impugnatoria de un acto administrativo que el reconocimiento de un derecho que no está vinculado a un acto administrativo o la declaración de que la administración tiene que dictar un acto. Y entonces ese proceso, el objeto del proceso, hay que abrirlo. Y simplemente suprimir los artículos 29 y 30 de la actual ley de la jurisdicción.
El primero porque es inefable y por tanto de lo que no se puede hablar no voy a hacerlo. Y el segundo porque es absurdo. Porque la vía de hecho solo tiene sentido si se atribuye a la jurisdicción civil, partiendo de la idea de que hay dos jurisdicciones, una privilegiada, idea francesa, una privilegiada que es la contenciosa y una normal que es la civil, y que cuando la administración prescinde absolutamente del procedimiento de su competencia, pierde esos privilegios. Fíjese qué ideas más antiguas, qué ideas más antiguas, ¿eh? Son ideas francesas producto del principio de separación peculiar francés, y que entonces cuando pierde eso va a juez civil. Pero si hemos llegado a la conclusión de que no es bueno atribuirse al juez civil, o una de dos, o seguimos atribuyendo la vía de hecho al juez civil, una opción, o la otra es que desaparezca, o es que la tutela ordinaria contenciosa no es suficiente para actos nulos de pleno derecho, que es prescindir absolutamente del procedimiento y falta de competencia manifiesta, sino dos causas de nulidad de pleno derecho. Por último, porque no me quiero extender más, esa apertura del contencioso tiene que tener en cuenta que el objeto del contencioso no son solo los actos administrativos, sino las relaciones jurídico-administrativas, cada vez más importantes. Porque si metemos la declaración responsable y la comunicación previa, no tenemos acto administrativo, tenemos una relación jurídica. En el tema tributario, cuando tenemos una autoliquidación, tenemos un acto administrativo, no, entonces hay que forzar, recurrir y montar un acto absurdo. Yo soy una relación jurídico-tributaria y yo tengo derecho a que se diga, yo he cumplido con mi obligación y tengo derecho a que se diga que es ilegal. Es decir, simplificar y aclarar, porque lo otro son trampas, más o menos saduceas, que al no especialista se le introducen para que caiga entre Escila y Caribdis y la administración sigue. Y también en beneficio de la administración. También la reforma tiene que ir en beneficio de la administración. Porque hay esas relaciones jurídicas, muchas de esas relaciones jurídicas exigen la reconvención. Con toda evidencia en las relaciones contractuales. Que hay que modificar la ley de contratos del sector público. Es una cosa anacrónica. Que en vez de un contrato es una sucesión de actos administrativos. ¿Hay contrato o no? Como decía Enterría, recordando un abuelo a un amuno, ¿es novela o nivola, es contrato o contreto? ¿Es contrato o contreto? Pues si es contrato o contreto no puede haber un acto administrativo intermedio. Y yo puedo tener derecho a pedir la resolución por incumplimiento, pero la administración también puede tener derecho a reconvenir. El sistema actual es un sistema de una rigidez absurda. Y esto no solamente en materia de contratos, sino en materia de convenios administrativos cada vez más importantes, tanto con la administración como con los interesados. O sea, las elucubraciones que tiene que hacer la ley de la jurisdicción para decir quién es competente en los casos de los convenios proviene de que en el fondo quiere buscar un acto que recurrir. No, señor. Entonces, un convenio. Y por tanto, si yo pido la resolución o que se declara ilegal el convenio, pues eso no es un recurso impugnatorio. Eso será un recurso constitutivo, declarativo, que modifica, extingue o crea una relación jurídica. Y no digamos nada en los pleitos de concurrencia masiva, oposiciones, concursos. El propio Tribunal Supremo ha tenido que inventar, en un caso de un bibliotecario de las Cortes, una especie de reconvención de facto. Porque, claro, puede ocurrir que alguien no recurra porque está de número 2, pero resulta que como consecuencia que recurre el número 6, entonces pasa al número 2, pero a su vez el número 2 no había recurrido, pero que era el número 2, pero estaba en la misma situación. Oiga, esto en un pleito no se puede reconducir al acto administrativo, tiene que haber la posibilidad de que las partes haya una reconvención dentro de los límites del proceso. Y acabo ya. Los procedimientos. Hay que aproximar los procedimientos lo máximo posible a los civiles. Desde luego, el procedimiento abreviado como mínimo por vía de urgencia. Ya que estamos aquí el presidente de la sala, a ver si te escucha, ese legislador, ¿no? Pero, por ejemplo, bastaría en los procedimientos abreviados como mínimo que cuando el juez se sienta a la vista haya contestado previamente la administración. Entre otras razones porque en muchos casos podría no haber ni vista. Si el juez considerara que con la demanda y la contestación y no hay prueba tiene todos los elementos suficientes, el abreviado es abreviadísimo, sentencia. Es decir, cosas elementales. Yo no sé si debemos copiar exactamente el proceso civil o no, también ahí en la casación, ¿eh?
Pero desde luego el procedimiento civil ordinario debía ser el modelo a seguir con carácter general. Bueno, como ven, es una selección apresurada de temas que lo que quería era incitar al alumnado, porque la mayoría de los que estamos aquí estamos, creo yo, de una u otra manera convencidos de la necesidad de la reforma, digo que se trataba de convencer al alumnado de que merece la pena matricularse en este curso. Tenemos a la profesora Loreto Bacariza, que está por si al otro lado de la nube o de la teledistancia alguien quiere intervenir. En cualquier sentido, estamos a su disposición y vuelvo a agradecerles a todos, a los presentes y a los que nos ven a distancia, su presencia. Nada más. Pues María, cuestiones no hay ninguna, pero enhorabuenas todas. Bueno. Fantástica ponencia, excelentes intervenciones. Luego una pequeña referencia han hecho a la reforma casacional en materia tributaria, diciendo que, bueno, que antes se caracterizaba por una excesiva recaudación y tal, y que ahora, gracias a Dios, pues se permite revisar los excesos y vicios de la administración y tal. Pero es todo, pero sobre todo, repito, pues eso es gracias a los dos ponentes magníficos que hemos traído. Yo sí que quisiera al público presente aquí, que la mucha mayoría son profesores del curso, y también a los ponentes, pues si queréis hacer algún comentario o antes de cerrar el acto o alguna precisión. Sí. Espera un momento, porque creo que es que si no, no te... A mí las estadísticas me gustan mucho y los números me gustan. Entonces, hemos sacado 1.800 recursos que se resuelven. Aproximadamente unos 20 magistrados. Estamos hablando de 90 sentencias por magistrado al año. En 5 salas estamos hablando de unas 450 por sección. En 11 meses estamos hablando de unas 40 sentencias al mes que tiene que resolver cada sala. Claro, si lo sacamos por semanas, ya estamos hablando de que cada sala tiene que sacar mínimo 10 sentencias a la semana para llegar. 10 sentencias que tienen interés casacional. Entonces, mi pregunta es, claro, hay una falta de recursos evidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más aprecian? Yo tengo una idea de respuesta, pero ¿qué es lo que más se aprecia de un escrito de interposición? Ya hemos pasado la primera etapa, ¿no? Pero ¿qué es lo que más aprecian o qué es lo que más ayuda a resolver, claro, con ese poco tiempo? Las cifras son apabullantes. Sí. Bueno, es que a mí, si lo que sale es, ¿cuánto has dicho? 10 a la semana, yo quiero decir que en realidad son muchas más. Es decir, ponencias a la semana que lleva cada magistrado son 2 o 3, según quizá los asuntos y tal. Si estamos en cada sección 5, pues, en fin, puede ser que a lo mejor se pongan más de 5 por 2, 10, serían 10. Otras veces, si son algunas más, pues quizá 13 o así, son las que venimos poniendo. Hay que excluir, claro está, el mes de agosto, vacaciones y una semana de Semana Santa. Esto es lo que se excluye. Más o menos viene a excluirse como un mes y medio. Para efectos de hacer que todos hemos hecho alguna vez las cuentas, más o menos se tiene que excluir un mes y medio. Porque, en fin, antiguamente todo esto era muy distinto. Es decir, el 15 de julio y no había ponencias hasta el 15 de septiembre, que tenía lugar la apertura del año judicial. Ahora, cuando es la apertura, ya estamos cansados después de vuelta del verano de hacer ponencias. No digamos ya en el Tribunal Supremo. Yo cuando estuve en el gabinete me enteré de una cosa que me pareció preciosa. O sea, los magistrados tenían una semana de estero y desestero. ¿Qué era esto? La semana que ponían las alfombras y la semana en primavera que las quitaban. Y no había ponencias. La semana de estero y desestero. Nosotros aquí ahora solamente agosto fuera, el mes de julio tenemos ponencias
El mes de septiembre igual, a lo mejor no las tenemos el día 1, las tenemos el día 4, así que tenemos que para nosotros son meses normales. Y yo creo que se ponen algo más. Claro, siempre se han puesto más, lo que pasa que, claro, como ha señalado muy bien el presidente, pues efectivamente ahora estamos justos. Y entonces estamos 5, porque nosotros, por ejemplo, tradicionalmente en nuestra sección éramos 6, incluso hemos llegado a ser 7. Entonces ahora eso se nota y claro, el número de sentencias baja en la medida en que tenemos pues bastantes vacantes y eso se tiene que notar en cada año. Es más, yo creo que la primera que va a ser, que has dicho en diciembre, yo creo que está solicitado ya lo de la pensión y todo eso, y si el Consejo contestara antes, se marcha antes, ¿no? Lo que pasa es que supongo que a lo mejor el Consejo tarda o lo dilata, no lo sé. Pero a mí lo que me dijo el afectado la semana pasada es que él ya lo ha hecho todo y... Bueno, vamos a ver, yo añadiendo, vamos a ver, lo primero que hace no mucho tiempo, con motivo de la petición de modificación de la ley de la jurisdicción que hizo la Sala Tercera, hubo un artículo que se publicó en la prensa en la que se venía a decir que cómo podíamos pedir esas cosas si en definitiva los magistrados del Tribunal Supremo prácticamente no dictábamos sentencias. Esto se dijo así, no dictábamos sentencias. Claro, el desconocimiento es libre, evidentemente, y las comparaciones son odiosas. Y por tanto, mejor que no nos comparemos con otros tribunales supremos europeos. Pero es que además, yo creo que es un desconocimiento absoluto de cuál es el trabajo judicial. Porque los jueces no solo manifiestan su voluntad mediante sentencias. Eso no es cierto. También lo hacen mediante otras resoluciones que nosotros, además, en nuestro argot, para que lo sepan ustedes, denominamos cascotes. Pero los cascotes, hay algunos cascotes, ¿me entienden ustedes? Que con un solo cascote se puede hacer la torre Picasso, solo con el cascote. Celebración de pruebas. Más luego, les decía a ustedes, yo no, aquí tampoco vamos a hacer, a ver quién trabaja más. Entonces, mire usted, vuelvo a decir lo que dije al final. El sentido de la responsabilidad que debemos tener los jueces hace que tengamos que hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Hombre, nos gustaría que nos ayudaran un poco, en fin, nos lo pusieran fácil, con reformas legislativas, medios, etcétera, etcétera, pero nosotros haremos esto. Pero, insisto, no se puede caer en el error de considerar que exclusivamente son el número de sentencias, que comparativamente con cualquier otro Tribunal Supremo son muy superiores, pero es que además, insisto, en que la labor que realiza el juez del contencioso en el Tribunal Supremo en primera instancia, muy pocos juzgados de lo contencioso administrativo en España llevan ese número de asuntos que llevamos nosotros y que ya se pueden ustedes imaginar que en muchas ocasiones los recursos directos que lleva, por ejemplo, la sección tercera en materia de la competencia, en materia del sector eléctrico, en materia del sector de las telecomunicaciones. Yo le estoy diciendo cosas que a mí me entusiasman, ¿me entienden ustedes? O sea, que a mí me parecen dificilísimos. Bueno, yo, en fin, vamos a ver cuántas se pueden dictar de esa naturaleza si se quiere que las dicte el Tribunal Supremo como debe dictar las sentencias del Tribunal Supremo. Y ahora voy a contestar a su pregunta. ¿Qué es lo que se podría hacer en un escrito de interposición? Lo primero que es fundamental en un recurso de casación, pero para que el letrado pueda efectuar un escrito de interposición correcto, es el trabajo de la sección de admisión. O lo que es lo mismo, un trabajo que sea capaz de expurgar dentro del proceso de instancia aquello que efectivamente constituye el núcleo duro de la decisión y al mismo tiempo aquello que necesita ser esclarecido para convertirse en doctrina. La determinación, cuanto más concreta y exacta del interés casacional objetivo, más facilita el escrito de interposición. Si eso es así, si eso se consigue, el abogado, ¿qué es lo que debe hacer en su escrito de interposición? Centrarse esencialmente en esa cuestión nuclear. Cuando nosotros dijimos que
no era necesario folios y folios y folios y folios. Recuerdo cuál fue la primera reacción. Hoy esto se adopta con absoluta normalidad. Y le tengo que decir que afortunadamente la calidad de los escritos forenses ha mejorado cuando se ha reducido su tamaño. Esencialmente porque se ha ido al núcleo de la cuestión. Atención, que en un acuerdo de pleno que se adoptó en el Tribunal Supremo, en la relación entre la cuestión de admisión y el escrito de interposición, lo conocen todos ustedes, abrimos ciertamente la puerta a una cierta flexibilidad porque a veces la cuestión de interés casacional no cierra completamente la cuestión nuclear a la que antes me refería. Pero creo que es necesario esa labor de ajuste, de concreción, determinación entre lo que son las alegaciones de un escrito de interposición, lo que es el contenido de la sentencia y de lo que es del contenido del pleito aquello que el Tribunal Supremo ha dicho que es fundamental para resolver no solo la cuestión jurídica, sino para resolver, y esto no se nos debe olvidar nunca, porque si no nos convertiríamos en otra cosa, el pleito que está subyacente en la instancia. Yo no sé si le contesto suficientemente, pero creo que esa es la clave, pero la primera responsabilidad es nuestra. Yo soy el presidente de la sección de admisión, además de momento para mucho tiempo, una desgracia como otra cualquiera. ¿Qué lo vamos a hacer? Es muy entretenida la sección de admisión. Bueno, esa es la función. Si nosotros somos capaces de determinar, y para eso que hace falta estudiar muy bien el pleito, y ese estudio bueno del pleito, créanme ustedes, se lo estamos ahorrando. Se lo estamos ahorrando. Les estamos diciendo a ustedes dónde está la clave, dónde está la tecla que ustedes tienen que tocar para que la música suene bien. Háganos caso. Nos podemos equivocar. Cuando nos equivoquemos, utilicen el criterio de la flexibilidad y les irá divinamente. Yo respecto de esta pregunta, yo creo que se ha convertido, como son menos del 20% lo que está entrando, los asuntos que consiguen sortear la portería de la sección primera que preside César, pues efectivamente, yo creo que hay algún criterio, este es el criterio, digamos, más sustantivo, pero hay un criterio que a mí me parece el más certero, porque efectivamente yo creo que la mayoría de foros en los que participamos de lo que se quejan es de es que había un asunto parecido y lo han admitido y este otro y resulta que no y tal. Claro que lo que voy a decir no concurre en todos los casos, pero sí que hay algunos que sí. Pero a mí me parece que el asunto más certero, por mi experiencia de un año solo que estuve en la sección de admisión, y desde luego tú llevas más tiempo, pero para mí es si se consigue demostrar que ese asunto, la cuestión fundamental de ese asunto, ha sido resuelta de modo contradictorio por diversos tribunales superiores de justicia. Eso entra. Se dice, es que en Galicia están haciendo esto, en Valencia esto, en Andalucía esto. Esos asuntos entran todos. Y ahí hay que esforzarse menos. Eso como un criterio general, pero sí que es cierto que, claro, eso no concurre muchas veces. Eso, por ejemplo, sí que concurre a veces en materia de personal o a veces en materia tributaria, o sea, en estos que son masivos. Es decir, que a un policía efectivamente le dan tal complemento en Galicia y el resto de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que prestan sus servicios en Andalucía, pues no. Digo, bueno, pues va, el Supremo tiene que decir algo, tiene que decir cuál es el criterio. Pero y en algunas otras materias sí se puede ver y conectar. Eso sí que es un criterio para mí, dentro de la nebulosa a veces en las que no veo, ese es un criterio certero. No sé si hay alguien del público quiere comentar algo, intervenir. Sí, toma. No. Es que si no nos oye. Bueno, si es por jerarquía, yo ya no tengo nada que ver. No, a lo mejor es... Funciona. Bueno, enhorabuena desde luego a los tres y desde luego yo comparto plenamente todas las propuestas que se han hecho, que me parecen por otra parte
pues bastante elementales, ¿no? Que hay que dar una vuelta a todo esto. Voy a un tema relativo a la carga de trabajo, ¿eh? Y es una pregunta quizá un poco ingenua. ¿No se ha planteado nunca la posibilidad de crear en el Tribunal Supremo un cuerpo de letrados de apoyo, ¿no? En el Tribunal Constitucional yo creo que eso está funcionando bastante bien, ¿no? En el Tribunal Supremo es que no entiendo cómo se pueden dictar o preparar 2 ponencias a la semana de temas tan complejos. Yo, sinceramente, creo que sería incapaz. No me da tiempo a preparar una demanda o un recurso en 2 semanas. ¿Cómo se puede hacer eso en 2 sentencias? Yo creo que tener un cuerpo de letrados de apoyo bien capacitados técnicamente, pues yo creo que podría ayudar muchísimo. ¿No se ha planteado eso en ninguna de las reformas que se han propuesto? Vamos a ver, nosotros eso lo tenemos. Tenerlo lo tenemos. El problema es que lo que tenemos no lo podemos dedicar a eso, que son cuestiones distintas. Vamos a ver, en primer lugar, nosotros tenemos un gabinete técnico en el que hay magníficos profesionales, afortunadamente. ¿Cuáles son los 2 grandes problemas? Uno, de naturaleza jurídica, estatutaria. ¿Cuáles son las funciones del gabinete técnico? No están definidas, porque, desgraciadamente, desde hace 3 años, el estatuto de los miembros del gabinete técnico del Tribunal Supremo está en estudio en sede ministerial. Consecuentemente, en ese estatuto, evidentemente, se podrían establecer perfectamente esa labor de apoyo. En segundo lugar, hay un problema práctico. Es que ahora mismo los efectivos que tenemos, que son escasos, tienen que dedicar toda su atención a la sección de admisión, porque tienen que estudiar 9.000 o 10.000 asuntos. Si nosotros al número de letrados del gabinete que tenemos le cargáramos, ya no digo con la función que tú comentas, posible redacción de proyectos de sentencias, sino exclusivamente de investigación de datos, de información que puedan ayudar al juez a adoptar su decisión. Por tanto, no es que me planteen la decisión, sino simplemente que me den el material necesario para hacerlo. Hoy por hoy eso es prácticamente absolutamente imposible y solo en algunos casos, con un enorme esfuerzo por parte de algunos miembros del gabinete técnico, eso se está consiguiendo. Pero es que esto ahora es evidente, pero es que antes era así también. Sí, yo creo que el gabinete, la sección primera es el motor de la sala tercera. Si la sección primera, que es la de admisión, se para la sala. De manera que las energías, todos los letrados que hay en el gabinete, todas las energías se van a la sección primera. Y entonces en el resto de las secciones, pues no tenemos a nadie. Yo no lo sé ahora, porque esto va fluctuando. Se van yendo, viniendo. Vamos a ver, como no tienen estatuto, sus condiciones son distintas. Nosotros tenemos hasta 3 tipos de relaciones diferentes dentro del gabinete técnico. Depende del estatus que se consiga, tenemos mayor duración, mayor tiempo de permanencia o no. De tal manera que hay muchísima rotación. Pero bueno, que no tenemos es evidente porque nosotros hemos solicitado del Ministerio de Justicia, que nos ha dicho que sí, tengo que decirlo, por fin, se ha dicho que sí, 3 letrados, porque además nosotros somos austeros en nuestras peticiones, muy austeros en nuestras peticiones, 3 letrados para llevar 5.000 asuntos de responsabilidad patrimonial. 3 para 5.000. 3 para 5.000. A mí me gustaría que esa reflexión se la trasladaras al Ministerio, porque si 3 nos ha costado 6 meses, no quiero pensar. En el Tribunal Constitucional para 12 magistrados. Pero quiero decir que realmente podemos estar de acuerdo, pero y aquí yo quiero también nuevamente salir al paso. Hay muchos profesionales en este país que están plenamente convencidos que a los magistrados del Tribunal Supremo les hacen las sentencias. Hay muchos, sí los hay. Realmente los hay.
no voy a decir el nombre de uno que escribió un artículo que además de llamarnos vagos, nos dijo que encima nos hacían las sentencias, con lo cual éramos vagos y recalcitrantes y además falsarios. Es imposible. A mí no me han hecho una sentencia nunca. Llevo 8 años. Pilar lleva más tiempo que yo. Y estoy convencido que va a pasar lo mismo. Ni siquiera esa labor de asesoramiento. A mí solo se me ha hecho la labor de asesoramiento en una ocasión. Para un tema que es, en fin, apasionante, que es la división de la distribución de las ayudas comunitarias para los gases efecto invernadero. Una cosa que es, en fin, de esas que uno está deseando que le caiga como ponencia, ¿no? Pues, cómo se distribuyen los gases de efecto invernadero, pues, con una fórmula matemática, al que le gustan los números lo hubiera disfrutado enormemente. La única ocasión en que era una cuestión tan sumamente técnica que logramos una cierta asesoramiento, pero lo demás no se los podemos pedir porque no les podemos pedir más esfuerzo que el que están haciendo. Yo quiero romper aquí públicamente una lanza en favor del gabinete técnico, pero no le podemos pedir otra cosa porque, como bien ha dicho Pilar, en este momento sí, nuestra mayor preocupación es hacer funcionar bien a la sección primera. Porque si la sección primera funciona, el resto de las secciones están funcionando, a mi juicio, con un nivel muy aceptable de eficiencia y de trabajo. Pero nosotros necesitamos nutrir a las secciones y esa es la sección primera. Y ahí tenemos todos los miembros del gabinete técnico. ¿Podría ser distinto? Evidentemente, pero necesitaríamos otra cosa. Y en segundo lugar, hay una cuestión que a mí no me gusta hablar de ella, pero es cierto. ¿Por qué los miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en cuanto puede, escapan al Gabinete Técnico del Tribunal Constitucional? Pues cada uno que se haga la pregunta y mire en el bolsillo. Punto. No, yo quería añadir esto, que efectivamente los letrados que hay en el gabinete tienen que estar en la sección primera, porque yo lo que creo que ya es muy frustrante, digo, para todos los ciudadanos y para, en fin, en general, es que alguien esté esperando más del tiempo prudencial. No sé lo que está tardando ahora la sección primera en decir, usted pasa y usted no pasa. No sé lo que tarda, pero para mí todo lo que sea más de un año me parece, eso debía de resolverse en 3 meses, en 6 meses. Es que es decir si pasa usted o no pasa, no tener una situación de pendencia durante año y pico. Entonces, eso se logra metiendo todas las energías allí. Luego, respecto de la que secciones de enjuiciamiento deban tener, esto ya sería una visión general que sería para más discutirlo. ¿Queremos nosotros o no convertirnos en un tribunal constitucional bis que nos haga las sentencias? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí que nos gustaría poner menos y dedicar más tiempo, porque es un pozo sin fondo. El magistrado que está y pone 2 hoy, la semana pasada 3 y tal, y lo mismo son casaciones, que son recursos contenciosos administrativos, es decir, que hemos conocido en primera instancia. Da igual, tú vas a tener tus ponencias y eso no se para nunca. Tú no te puedes parar porque tengas uno muy complejo, salvo que sea, yo qué sé, pero bueno, yo por ejemplo el céntimo sanitario fui yo la ponente y yo no recuerdo que me relevaran de ponencias. Sí que es cierto que no es una ponencia de esas que entregas a la semana siguiente y vas entregando todas a la semana siguiente, sino que te coges más tiempo, pero tienes que seguir. Entonces, pero a pesar de eso, ¿queremos o no queremos? Yo ya te digo que tengo mis dudas de que el Tribunal Supremo deba tener a magistrados que hacen, como sabemos lo que pasa perfectamente en el Tribunal Constitucional. Yo creo que a lo mejor no queremos eso. Lo que sí queremos es quizá tener más tiempo o más medios. Tener a alguien a quien le digas, oye, que creo que esto en el tribunal tal, búscame bibliografía o búscame esto otro, que mira, me voy a leer este fin de semana esto y tal, pero hacer las sentencias nosotros probablemente sí, pero eso depende cada uno tal. Y es cierto que en algunas ocasiones han puesto algunas sentencias nosotros en un lapso de tiempo, yo no sé si es antes de que tú fueras, pero en el tiempo de José Manuel Sira, el llamado plan de apoyo, ahí fue horroroso porque eran 5 sentencias de asuntos sencillos que ponían los letrados y las ponían por magistrado, y los que no tenían ese plan de apoyo con los letrados, yo por ejemplo era mi caso y otros que estábamos, los 3 que te quedaban eran 3 muertos y tenías 3 ponencias a la semana que claro, los letrados ya habían cogido las que eran sencillas para poner las 5 del magistrado correspondiente que las supervisaba, pero aquello duró un tiempo determinado, es decir, era un plan de apoyo al que se comprometieron. Luego sí que es cierto que se hizo una reforma legislativa que fue magia, que fue decir al legislador, donde pone usted 300.000 euros, ponga 600.000. En tributario fue, pero claro, no hay declaraciones de IRPF de gente normal,
o sea, solamente sociedades, solamente IVA y tal. Pero, en fin, que todo tiene su lado, pero yo esa visión general de que hacer lo mismo al Tribunal Constitucional, yo en esa no estoy de acuerdo. Lo que estoy de acuerdo es en que tengamos más tiempo y más medios para poner nosotros nuestras propias sentencias. Silverio. Ya veo por la hora. La primera reflexión que yo me estaba haciendo es que no sé si es que habré madurado o me estoy haciendo mayor, pero es que he coincidido en casi todo con lo que ha dicho la mesa, ¿no? Y entonces me lo tengo que hacer mirar, ¿no? Porque ¿dónde queda ese espíritu? Pero estoy, vamos, absolutamente de acuerdo. Voy a aprovechar lo que decía José María del ecosistema para un tema que yo creo que es importante, ¿no? Sistemas alternativos de resolución de conflictos y administración pública. Ahí no tenemos nada, ¿vale? Y me parece que es algo que tendríamos que, en fin, que explorar, ¿no? Ir, en fin, reduciendo esa dependencia de tener que pedir autorización para todo por parte del representante de la administración. Habría temas que se solventarían en una negociación, pues igual que se solventan en el civil o en el social, yo creo que fácilmente. Segundo, la experiencia del recurso especial. No, no te va. Porque ha funcionado el recurso de contratación. ¿Y por qué ha funcionado el recurso de contratación? Oye, porque ese acto de adjudicación se suspende en un mes y medio o mucho. Luego ya el cliente dice. Es que no, sí. Bueno, si quieres repito yo esta última observación tuya para que lo escuche, bueno, la resumo, ¿no? Que yo también la tenía aquí, pero efectivamente, que la prueba del 9 de que un sistema de recursos administrativos eficiente puede limitar o restringir el número de recursos es el recurso precontractual. Cuando se estableció por mor del derecho europeo los tribunales de contratación, sobre todo el Tribunal Central, pues lo que ha ocurrido es que las empresas, como tiene un efecto suspensivo respecto a la adjudicación, les interesa ir a ese recurso porque en general, con todos los problemas que eso pueda tener, pero en general, pues sí, se estima un número suficiente de reclamaciones y es un órgano que está funcionando bastante bien, ¿no? y de manera que las empresas entienden que es objetiva y sin embargo el recurso precontractual contencioso prácticamente ha desaparecido. ¿Dónde se produce? En aquellos intersticios del sistema donde no cabe el recurso precontractual, ¿vale? No sé si quieres decir tú algo sobre la... Sí. Tú has dicho que no se puede hablar del 29. ¿No? Yo comparto todas las cosas que ha tenido el 29, pero yo daría una vuelta al 29.2 porque me parece que es un artículo que significa un cambio radical. El 29.2 lo que no tiene ningún sentido en términos procesales es que ante una inejecución de un acto civil administrativo me hagan ir a un declarativo. Yo quiero convertirlo en un acto de ejecución. No me va a montar un declarativo. No tiene ningún sentido. Sí, repito lo que has dicho, porque es que como no se te escucha, efectivamente matiza mi expresión poco precisa de la inefabilidad del 29, el profesor Silverio Fernández Palanco, en el sentido de que el 29.2, que es la ejecución de actos firmes, sí que puede tener sentido si se trata de obtener un título ejecutivo. Y efectivamente eso es así. Mi crítica se refería fundamentalmente al 29. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena a los ponentes. Bueno, antes de terminar, es que tengo una pregunta de una posible alumna, Virginia Rodríguez.
bueno, contesto yo como director del curso, dice, aunque la pregunta no es fácil, porque dice, ¿cómo encajaría la especialización que da este curso en la materia de defensa del contribuyente? Y añade ella, desde la óptica de las sanciones. Bueno, yo creo que este curso es un curso absolutamente complementario de otro que tiene la escuela en tributación. Y creo que es complementario porque una cosa es el derecho tributario sustantivo y otro es el derecho tributario en acción. Y el derecho tributario, estoy copiando a Carl Schmitt, el derecho tributario en acción procesal es contencioso administrativo. Por tanto, para alguien que quiera especializarse en contencioso administrativo tributario, lo que le vale este curso, porque este curso no solamente en materia de sanciones, sino en materia de procedimiento, etcétera, en materia de prueba, que es muy importante en los asuntos complejos tributarios de impuestos de sociedades. Evidentemente, este curso le va a dar las herramientas para poder defenderse, porque no hay un contencioso administrativo tributario, aunque sabéis que ha sido una cuestión muy discutida. Lo que es vergonzoso es el número, bueno, en la oposición general de juez, por lo menos en la penúltima que yo vi, no había un solo tema de derecho tributario y en fin, en la especialidad son muy pocos. Sabéis que se ha discutido si era conveniente o no que hubiera una jurisdicción contencioso tributaria. Este sería un tema para otro seminario, ya se han hecho, pero yo sí que creo una cosa, que se sea partidario de esa especialización o no, al final el contencioso administrativo, las técnicas del contencioso administrativo valen para el tributario, valen para el ambiental, valen para el urbanístico. Y por tanto, entiendo, y esa es la idea del director de la escuela, y que yo he hecho mía también, de que este curso no se solape en absoluto con otro que hay de derecho tributario. Creo, Virginia, que he contestado a la pregunta. Bueno, os doy las gracias muy particularmente a César Tolosa y a Pilar Teso, porque a pesar del número de sentencias que tienen que poner, hayan encontrado un hueco para estar con nosotros. De verdad que muchísimas gracias por vuestra intervención. Gracias a Loreto también, que ha estado aquí en la infraestructura. Muy bien.